OMPE. ¿Qué tal, señor Medina? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien, bueno, sus primeras impresiones respecto a este proyecto que contempla precisamente lo que señalábamos, ¿no? El recorte del mandato tanto de los titulares del Jurado Nacional de Elecciones como de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Hay que decir que son dos instituciones que de un tiempo a esta parte, sobre todo en la última elección, fueron duramente cuestionadas y criticadas por un sector de partidos en el Congreso de la República, precisamente. Bueno, nuestro sistema electoral, los organismos electorales, tanto el Jurado Nacional el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y el RENIEC, no son nombrados por el Congreso, son nombrados mediante mecanismos que buscan despolitizar justamente el nombramiento de estas autoridades y creo que sería una muy mala idea que el poder político por excelencia, que es el Congreso, interfiriera en el plazo que la propia ley y la Constitución entregan a los organismos electorales para la vigencia de su mandato. Entonces, es un proyecto que requeriría 87 votos porque sería un proyecto de reforma constitucional, así que confío en que no se consigan los votos porque creo que perturbaría el clima de la elección, ¿no? Uno de los elementos fundamentales en un proceso electoral es que las reglas estén claras, que se cumplan desde el principio los mecanismos y procedimientos que están previamente establecidos y el mandato de los titulares de organismos electorales está determinado previamente por la ley, no hay ninguna razón para moverlo. Sin embargo, hay algunos argumentos que señalan que es más bien para generar confianza en lo que podrían ser las próximas elecciones de abril de 2024, ya como se ha establecido, por lo menos en primera votación en el Congreso de la República. ¿Hay, digamos, motivos para tener desconfianza de los actuales titulares de los órganos o de las instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE? Porque eso digamos, No, es una narrativa que se ha ido, por lo menos, presentando de un tiempo a esta parte, precisamente, ¿no? Y de claramente no hay ninguna razón para la desconfianza, porque si bien es cierto, durante el proceso electoral algunas personas expresaron dudas o lo que fuera, no se presentó nunca una sola prueba, evidencia, indicio que permitiese pensar que hubo algún tipo de manipulación del resultado electoral, ni uno solo. No ha habido uno solo de los elementos que se señalaron en su momento que pudiera ser probado. Entonces lo que claramente ahí hubo fueron noticias falsas, ¿no? La construcción de algunos elementos para hacer creer que había distorsiones, y yo recibía en ese momento videos que me hacían pensar, pero qué cosa tan extraña es esta, ¿no? Con denuncias teóricas de irregularidades, y uno veía el video y en primera instancia decía, oye, acá hay algo raro, pero viéndolo una segunda vez se da cuenta que era un montaje, ¿no? Que lo que había detrás era la construcción de una noticia falsa, elaborada ex profeso para generar esa confusión, y que en ninguno de los casos se probó uno solo de esos bulos que circulaban, ¿no? Y además el Congreso nombró una comisión investigadora y esa comisión investigadora no encontró absolutamente nada que fuera una prueba o un indicio de que pudiese haber habido una irregularidad. Entonces, de alguna manera lo que hizo esa comisión fue comprobar que no había nada irregular. Claro. Mucha gente se quejó de que se hiciera esa comisión, y sin embargo yo creo que a la postre te resultó beneficioso porque una comisión del Congreso no encontró ningún indicio irregular y por lo tanto hay que decir pues que la elección fue completamente limpia, ¿no? Claro, bueno, fuera de los gastos en realidad que genera la instalación de una comisión investigadora con el personal que se tiene que poner a disposición de los congresistas integrantes, en fin, pero eso es otro tema. Lo cierto y lo sustancial es precisamente lo que usted señala, señor Medina, que incluso con una comisión investigadora del Congreso no se pudo determinar ni probar siquiera que hubiera habido un fraude en las elecciones. Pero esto sin duda es perjudicial, ¿no? Porque genera de todas maneras en cierto sector de la población esa desconfianza, esa duda ante narrativas como las que usted ha señalado. Y de hecho el Congreso actual de la República es producto de una elección
en las que los titulares de estos órganos electorales estuvieron al frente, ¿no? Se han dado elecciones hace poco, municipales y regionales, y de la misma manera, ¿no? El señor Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima, cuestionó duramente a los órganos electorales, pero finalmente aceptó los resultados y fue proclamado finalmente burgomaestre limeño. Efectivamente, las actuales autoridades, tanto las municipales y regionales como las del Congreso de la República, han sido elegidas, han recibido un mandato de la ciudadanía en elecciones organizadas por los actuales titulares de los organismos electorales, y nadie ha cuestionado esa elección, ¿no? No hay un solo elemento que permita cuestionar. Yo he visto, digamos, tengo más de 20 años trabajando en temas electorales y he visto muchos procesos electorales cuestionados, y los indicios aparecen por doquier, ¿no es cierto? No es posible manipular una elección y cambiar los resultados sin que los elementos para sospechar sobre esa manipulación aparezcan por aquí y por allá, como ha ocurrido en distintas elecciones que luego han sido denunciadas como elecciones fraudulentas. Las pruebas van apareciendo una tras otra, los indicios van apareciendo uno tras otro, y es posible construir la pista de lo que se pretendió con el cambio de resultados. En este caso no hay un solo indicio, un solo elemento. Así que si hay alguien que tiene dudas, es como producto de que se hizo una narrativa exprofesamente dirigida a generar desconfianza y basada en noticias falsas. Sin duda que sí. Ahora, se han puesto también sobre la mesa otros proyectos que tienen que ver con la reelección de los congresistas y también la bicameralidad. En primer término, ya digamos que la población se había pronunciado en el referéndum en el 2018 respecto a estos temas, a la bicameralidad. Y bueno, se ha puesto nuevamente en discusión. ¿Usted considera que el contexto es el apropiado para poner a debate estos temas? Bueno, lo primero que hay que decir es que la población se pronunció en relación con otro proyecto de bicameralidad, ¿no? Era un proyecto que incluía ahí un pequeño contrabando, que es lo que generó que tanto el presidente de la República entonces, Martín Vizcarra, que había promovido el referéndum, como muchos especialistas estuviesen en contra de ese proyecto, ¿no?, que desnaturalizaba la bicameralidad. Y que incluía la reelección parlamentaria en ese proyecto de bicameralidad, ¿cierto? Sí. En el caso, bueno, eso fue una votación específica, ¿no?, para prohibir la reelección. Esa era una de las preguntas que efectivamente ganó mayoritariamente, como producto también del apoyo que la ciudadanía le dio al conjunto de reformas que se plantearon en el referéndum. Hay que recordar que se aprobaron varias otras, ¿no? Yo creo que ese fue claramente un error el plantear la no reelección parlamentaria, porque la reelección parlamentaria no era un problema en el Perú. No se reelegía más del 20% de los congresistas, y no era un asunto. Y en el caso de los gobiernos subnacionales, los gobernadores prácticamente no se reelegían, ¿no? Era rarísimo el caso. Creo que ni siquiera recuerdo alguno. Me parece que Murgia al inicio, pero no ha sido común la Entonces, reelección. digamos que el tema de fondo es la calidad de los... El tema de fondo sería la calidad de las personas que llegan al Congreso, y de ahí hay una responsabilidad de los partidos políticos y de sus filtros finalmente, más que de la reelección per se. Exactamente, y ese es otro tema, porque nos preocupa, no es que nos preocupe que los malos congresistas sean malos congresistas en 2 periodos seguidos, nos preocupa que sean malos congresistas inclusive en un periodo, ¿no? Claro. Lo que habría que hacer es evitar que lleguen siquiera a ser elegidos. Y en general, hay que decirlo también, los malos congresistas difícilmente se reelegían, ¿no? Quienes se reelegían eran aquellos congresistas más bien más destacados, con más popularidad. Uno podía estar a favor, en contra de muchas cosas, podía criticar muchas cosas, pero no eran los más mediocres, eran los más destacados. Y bueno, y también hay este sistema al interior de las agrupaciones políticas para la elaboración de las listas al Parlamento, que también tiene sus particularidades, de alguna manera por el número precisamente, o las cabezas de listas, y de ahí cómo se va incluyendo a cada uno de los aspirantes al Congreso de la República. Lo que quiero decir es que hay
una serie de reformas que se podrían plantear para mejorar precisamente algunos procedimientos dentro de los propios partidos políticos y de esta manera mejorar la calidad al Congreso de la República. Sí. Sí, los partidos deberían tener mejores filtros y deberían tener también mecanismos de transparencia anticipados para que las precandidaturas se conozcan, para que la ciudadanía y los medios de comunicación puedan hacer una fiscalización de quiénes son los precandidatos y que en todo caso quienes tienen anticuchos sean expuestos y conocidos con anticipación, ¿no? El problema es que nos hemos enterado y la gente, los electores y los medios de comunicación saben quiénes están postulando y sus antecedentes una vez que las listas ya están presentadas y cerradas. Si esas listas se presentaran con anticipación en carácter de precandidatos y tanto medios de comunicación como la ciudadanía en general pudiese hacer una verificación de esos nombres y esos antecedentes con anticipación, habría la posibilidad de prevenir y de impedir sobre todo que los partidos presenten a estas personas con antecedentes, con conflictos de interés, que los presenten como candidatos. Claro, bueno, y curiosamente no se pone atención precisamente a estos pequeños detalles en reformas que podrían, reitero, mejorar la calidad de los parlamentarios que llegan al Congreso de la República. El otro tema tiene que ver con la bicameralidad. Muchos señalan que en realidad esto sería muy beneficioso para la elaboración de las leyes o la calidad de las leyes que emite el Congreso de la República, pero es evidente que el Parlamento normalmente no tiene una aprobación amplia por parte de la ciudadanía por X motivos. Y reitero la pregunta que le hice con respecto a la reelección congresal. ¿El contexto favorece para que se ponga a debate este tipo de proyectos? ¿Debería aplazarse la aprobación o debate de estas iniciativas? Bueno, venimos discutiendo el tema hace ya muchos años, hace como 5 años, entonces no sé cuándo puede ser el mejor contexto, ¿no? Quizá nunca es el mejor contexto. Y de lo que se trata es de abordar francamente el tema, explicarlo a la ciudadanía, generar ciertos compromisos y promover que el proyecto de reforma realmente mejore la capacidad del Congreso de representar, ¿no? Creo que hay que hacer también una labor de convencimiento a las personas en el sentido de que pueden no gustarnos los congresistas, pero el Congreso es indispensable. No puede haber una democracia que funcione sin Congreso. Y no podríamos, por ejemplo, digamos, yo sé que es muy popular decir, bueno, cerremos el Congreso y ahorrémonos esa plata. No es así, claro, porque tarde o temprano eso nos costaría más en términos de falta de control, en términos de falta de... Y en general para el sistema democrático y de institucionalidad de nuestro país, ¿no? De poderes, finalmente, ¿no? Así es, no, sería es como taparse los ojos frente a una crisis. El hecho de que las y los congresistas actuales no nos satisfagan no quiere decir que uno pueda prescindir de esa institución que es fundamental para procesar una serie de elementos, de dar leyes, de hacer control político, canalizar los intereses y las demandas de la gente, etc. El problema surge, digamos, con la desconfianza que hay respecto, por ejemplo, a algunas propuestas, ¿no? Se ha revelado que se ha presentado una iniciativa para reducir el número de votos para la elección, por ejemplo, de defensor o defensora del pueblo, ¿no? De 87 votos a 78. Y eso genera, sin duda, pues una serie de dudas respecto a si hay más bien un trasfondo político de intereses para finalmente colocar a personas que puedan de alguna manera inclinarse, no sé, ideológicamente o políticamente eventualmente al partido de gobierno o las bancadas que tengan mayoría en el Congreso de la República a futuro. ¿Cómo se puede, digamos, manejar esto o disminuir ese manoseo que existe de las instituciones por parte de algunas iniciativas que sean de esta naturaleza? Bueno, este es un proyecto, ¿no? No necesariamente va a tener acogida y yo creo que lo más probable es que no se apruebe. Pero la intención está. Sí, esa es la intención de un parlamentario, ¿no? Que lo ha presentado. Y si uno revisara los proyectos de ley que presentan, serían pues para llorar, ¿no? Señor, muy bien. Señor Medina, tenemos que cortar esta conversación. Disculpe usted, tenemos actividad oficial de Palacio de Gobierno. Muchas gracias a